guiados por el Espíritu de Dios 5607-23 predicado el lunes 23 de julio de 1956 en el Tabernáculo Vida en Shreveport, Luisiana, 1 hora y 15 minutos, oramos. Padre Celestial, te damos gracias esta noche por la bondad del Señor Jesús. Por todo lo que ha hecho por nosotros y por las misericordias que ha derramado sobre nosotros, los indignos, pero por la gracia redentora nos ha acercado a sí mismo. Y te damos gracias por ello. Te damos gracias por tu poder sanador. Te damos gracias por la salvación, por todas las cosas buenas que has hecho por nosotros. Ahora, háblanos esta noche en tu palabra y te alabaremos en el nombre de Jesús. Amén. Me alegra mucho estar aquí de nuevo esta noche en este servicio, confiando en que el Señor los ha bendecido abundantemente hoy. Y una cosa, están acostumbrados a este clima. Yo no. Casi me mata. Leo, uno de mis chicos de grabación, enfermo todo el día, vomitando. Y Gene está igual. Billy, igual. Yo, igual. Con este clima, creo que tendría que venir y quedarme algún tiempo en verano, o en invierno para acostumbrarme. Pero me imagino que si vienen a mi casa cuando hace unos 28 grados bajo cero, probablemente querrán quedarse en casa. Es entonces cuando todos queremos ir a cazar conejos, cuando hace unos 28 grados bajo cero. Es solo a qué parte del país nos acostumbramos, y a veces a las diferentes partes. La hermana Moore, creo, me contaba hoy que David estaba en un campamento militar en algún lugar de Texas, y como estaba acostumbrado a este clima, dijo que el año pasado se enfermó tanto que casi ni siquiera pudo conducir a casa por el calor. Y ahora, puede que les parezca que hace un frío terrible, pero a mí me está quemando. Bueno, hay algo. Es un buen momento para predicar el arrepentimiento, ¿no? Con un clima así. Sí, Señor. Así que esta noche nos alegra saber que, confiando en el perdón de nuestros pecados y en la salvación eterna, esperamos la venida del Señor Jesús. Nos alegra saber que algún día Él estará aquí y que todos los problemas terminarán. Con solo ver Chicago, incluso después de todas sus vacunas Salk y todo lo demás, los casos de polio están en auge, peor que nunca. Y parece que ya es hora de que algo se vuelva común, y luego, otra cosa. Y dan algún tipo de medicamento para algo, y luego parece que lo solucionará, y en unos años aparece aquí y da una gran cosa que casi mata al paciente. Así que, lo único que podemos esperar es la venida del Señor. Entonces, todos los problemas terminarán. Mirando por encima del hombro a la hermana Anna Jean, sentí mucha pena por ella anoche. Me fui a casa con un nudo en la garganta. Ella tocaba el piano y se relajaba un poco, y Don se quedó atrás. Creo que se fue hoy, ¿verdad, hermana Anna Jean? Al extranjero, a Sudamérica y demás. Y sé cómo se siente. Me imagino que lo sé por mi esposa. El teléfono suena, ¿sabes? Y cuando llego a casa, ella contesta y dice, ¿está el hermano Branham? Sí. Y contesto el teléfono y alguien dice, bueno, hermano Branham, ¿vendrá solo 2 noches? Digo, me gustaría, hermano, pero... La veo sentada y mirando, preguntándose qué le voy a decir. Sé cómo te sientes, Anna Jean, pero hay algo bueno, creo que el esposo de la pequeña Palmer también se fue ayer a un lugar muy lejano. Así que, bendice a estas jóvenes, y recuerda esto. Jesús dijo que quien no abandone a su padre, a su madre, a su esposa, a su hija, a sus hijos y a todo lo que sea, y se una a mí, no es digno de ser mi discípulo. Así es. Pedro dijo, lo hemos dejado todo, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hogares, para seguirte. ¿Qué recibiremos en el reino? 7 dijo, de cierto os digo que os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vaya. Ahora bien, no quiero hacer eso, y de verdad, desde el fondo de mi corazón, no quiero nada grandioso, nada clásico. ¿Saben lo que quiero? Solo quiero mirarlo. Solo quiero verlo. El anciano de color, aquí hace un tiempo, se había salvado en un antiguo campamento, y así regresó a donde los ancianos de color del sur solían ir a cantar himnos por la noche. A la mañana siguiente les decía a todos los esclavos que era libre. Sí. El jefe lo oyó decir eso, así que dijo, ¿qué es esto, Sambo? ¿Dijiste que eras libre? Sí. Dijo, ven a la oficina. Quiero hablar contigo un rato. 8 así que fueron a la oficina. Él dijo, Sam, oí que dijiste que eras libre. Dijo, ¿sabes que eres mi esclavo? Él dijo, sí, señor, jefe. Lo sé. Pero añadió, anoche, el Señor Jesús me liberó de la pena del pecado y de la muerte. Dijo, soy libre, jefe. El Señor me salvó. Preguntó, ¿de verdad lo dices en serio? Dijo,
Sí, señor. Lo digo. Y preguntó, ¿qué harías si no fueras esclavo? Dijo, pasaría el resto de mi tiempo contándoselo a mis hermanos. Dijo, de acuerdo. Si me acompañas al juzgado esta mañana, firmaré la carta, la proclamación de emancipación. Te liberaré para que prediques el evangelio a tus hermanos. Después de predicar durante muchos años, le sobrevino la muerte. Estaba tendido, enfermo, casi muerto, y muchos de sus hermanos blancos entraron a verlo. Lo miraron, y estaba tendido como si estuviera en coma. Al rato, despertó, miró a su alrededor, los vio a todos y dijo, ¿ya me he ido? Dijo, estaba soñando o algo así, justo cuando entré. Y me dijeron, Sam, ven, quiero que te pongas la túnica y la corona. Dijeron, no me hables de túnicas ni coronas. Dijeron, déjame contemplarlo 1000 años. Creo que así es como se sienten todos ustedes, ¿no? No queremos coronas ni grandes cosas. Lo único que quiero es mirarlo. Eso es todo. Si tan solo pudiera mirarlo a la cara, recompensaría todo el esfuerzo. Solo mirarlo y verlo. Así que confío, creo, espero y hago mi mejor esfuerzo hasta que algún día pueda verlo. 10 ahora, siempre he pensado cuánto me encantaría arrodillarme a sus pies y darles unas palmaditas. ¿No te gustaría hacer eso? ¿No te haría eso, darle palmaditas y preguntarte cuál? Los mismos pies que esa mujer lavó con sus lágrimas y secó con sus cabellos. ¿Cómo me sentiría solo pararme allí y darles unas palmaditas? Creo que predicaría 100 años para poder hacer eso, ¿no crees? Sí, señor, pasaría toda la vida. Ahora, como hace calor esta noche y no, apenas comienza la semana, y mañana por la noche, si hay alguien aquí por quien orar, oraremos por los enfermos mañana por la noche, si Dios quiere. Y ahora no culpo a la gente por no venir a la iglesia con este calor. Creo que yo tampoco lo haría. Caramba, qué calor. 11 y así, en Romanos, capítulo 8, versículo 1, queremos considerar esto brevemente. Romanos 8 y 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, Padre Celestial, oramos para que centres nuestras mentes en el Espíritu de Dios, y que Él nos guíe, aunque no sepamos qué decir, pero tú nos proveerás las palabras. Y oro para que nos guíes a una gran reunión, Señor, donde la semilla de Dios se arraigue profundamente en el corazón de cada persona, los no salvos sean salvos, los pecadores y los descarriados sean llamados de nuevo a Dios, y los enfermos sean sanados. Por esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Guiados por el Espíritu de Dios. ¿Crees que los hombres de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? Así es. Ahora bien, Pablo, hablando aquí a los romanos, dijo, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora bien, los que no andan conforme, si están en Cristo Jesús, entonces no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 12. Ahora, saben que es peligroso pensar que muchas veces los cristianos llenos del Espíritu Santo siguen andando según la carne. ¿Sabían eso? Lo hacen. Y luego el Espíritu Santo se aleja de ellos, como hemos estado diciendo. A veces se ve a gente que se levanta y habla en lenguas, lo cual representa a Dios. Y tal vez alguien dice, gloria a Dios, yo también puedo. Eso es carne. Hay que ser guiado por el Espíritu. El otro día, mientras el hermano Jack y yo visitábamos un seminario luterano, preguntaban sobre estos dones divinos. Les conté cómo me fue en mi iglesia. Muchas veces veo que la gente del Evangelio completo que cree en esos dones, no solo eso, sino que hay muchas iglesias bautistas, y muchas de ellas hablan en lenguas. Ciertamente. 13 Charles Fuller habla en lenguas en Long Beach e interpreta. Habló de ello en la radio hace poco, contándoles cómo hablaban en lenguas e interpretaban. Dijo que si no había intérprete, era la carne. Pero que si alguien hablaba, todos guardaban silencio para ver qué interpretación había. Así es como lo hacíamos en casa cuando recibí el Espíritu Santo, ya que esto era para la iglesia. Descubrimos que si alguien hablaba en lenguas, si no había intérprete, les pedíamos que guardaran silencio. Así es. No se supone que hablen así en público. 14 Pero luego, cuando se convertían en intérpretes, alguien podía interpretar, ahora bien, no queríamos solo un montón de tonterías. Tenía que ser genuino.
Así que teníamos a todas esas personas para reunirnos, todas las personas dotadas, las que tenían revelaciones, las que tenían la palabra profética, las que tenían la interpretación y el don de lenguas, y se reunían en la iglesia aproximadamente una hora antes de que comenzara la reunión. Venían para su propio ministerio, y se sentaban en la iglesia, guardaban silencio, y el Señor les daba un mensaje. Ahora bien, antes de que ese mensaje pudiera ser recibido y dado a la iglesia, tenía que haber 3 personas con el espíritu de discernimiento. Y 2 de esas 3 tenían que dar testimonio de que era de Dios. 1 Corintios 14, 29. Los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. 15. Si no lo era, ni siquiera lo contaban. Pero ahora, no podía ser una cita de la Escritura, porque Dios nos dijo que no usáramos vanas repeticiones. Tenía que ser un mensaje dirigido a alguna persona de la iglesia, o no se recibía. Por ejemplo, alguien se levantaba y decía, así dice el Señor. Esta noche, en el servicio, una señora vendrá con la cabeza vendada. Tuvo un accidente automovilístico hace 5 años y no puede sanar, y la traen de cierto lugar. Que el hermano fulano de tal, en cuanto llegue, vendrán de Michigan, le imponga las manos, porque así dice el Señor. Sanará. 16. Ahora, todos guardaron silencio. Después de un rato, uno de ellos, con espíritu de discernimiento, decía, creo que fue del Señor, y otro, bueno, ahora recuerden, su palabra está en juego. El otro decía, creo que fue del Señor. Bien. Está escrito. Está sobre mi escritorio. Estoy en la habitación orando todo el tiempo. Bien. De repente, alguien habló en lenguas y dio un mensaje. Así dice el Señor. Que el hermano Henry Jones se aleje de donde está, porque hay unos árboles grandes allí, porque así dice el Señor. Mañana por la tarde, como a las 2, viene un huracán que derribará todos esos árboles. Que se aparte. Así dice el Señor. 17. Tenía que ser para alguien, un mensaje para la iglesia. Entonces, uno de los intérpretes o uno de los hombres con discernimiento dijo, creo que es del Señor. El otro dijo, creo que es del Señor. Bueno, si lo hacían, lo dejaban sobre el escritorio. Luego, cuando salí, justo antes de que comenzara el servicio, leí estos mensajes a la iglesia. Ya habían firmado sus nombres para el discernimiento, que decía que eran del Señor. El hermano Henry Jones se escapó lo más rápido que pudo, y esperábamos a la mujer. Si no venía, o si la tormenta no llegaba, entonces los hacía ir al altar y alejar ese espíritu maligno de ellos. Cierto. No. Dios no miente. Él dice la verdad. Dios dice la verdad. Así que eso es lo que encontré entre la gente, mucho. 18. Aquí en California, hace poco, estaba a punto de hacer un llamado al altar, y una señora se levantó y empezó a hablar en lenguas. Simplemente rompió el llamado al altar. Bueno, no digo, pero, bueno, entonces una mujer llegó allá atrás y dio una especie de señal. Prepárense, el Señor viene, etc. Lo sabemos. No fue nada dirigido. Así que no dije nada. No era mi reunión. Un par de días después, se encontró con Billy Paul. Le dijo, dile a tu papá que se prepare cuando vaya a contar su historia, porque tengo otro mensaje que dar. 19. Ahora, eso no funcionará. Eso es la carne. No condeno a la persona, sino la forma en que usa los dones de Dios. Si se usan correctamente, son lo más maravilloso que hay, pero si no se usan bien, traerán una desgracia a la iglesia. Así que debemos ser guiados por el Espíritu, y cuando somos guiados por el Espíritu, entonces Dios hace que todo funcione en perfecta armonía. Ahora, si dan este mensaje y yo lo doy, y entra la señora. Aquí está. Todos se preguntan dónde está. Después de un rato, aquí entra, empacándola en una camilla, sé exactamente qué hacer. El Espíritu Santo ha hablado. Ve y ponle las manos. Ella sanará. Eso es exactamente lo que sucede. 20. Y al día siguiente, el hermano Henry Jones se aleja de esos árboles grandes, o de la vía del tren, donde van a tener un accidente, o no baja a esta esquina por algo, o lo que sea. Y al día siguiente lo vemos suceder, perfectamente así, y decimos, gracias, Señor Jesús, por advertirnos. Te amamos porque estás con nosotros y muestras tus señales y maravillas, y te amamos y te adoramos, y te derramamos toda la adoración de nuestro corazón por ser tan bueno con nosotros. Ahora bien, si esos dones se usan correctamente, son para edificar a la iglesia. Cuando dejas que alguien entre sin instrucción y observas lo que sucede de esa manera, te darás cuenta de que le recorren escalofríos, y se pondrá en paz con Dios. 21. Pero cuando se malinterpretan y se desechan sin más, creo que son dones, pero no saben cómo usarlos.
Y eso es lo que necesitamos. Una enseñanza sobre cómo usar los dones de Dios. Por eso empiezan a disminuir, porque la gente no los usa correctamente, y debemos hacerlo. Pablo dijo que puso la iglesia en orden, indicando exactamente cómo hacerlo. Intentamos poner nuestra iglesia exactamente de esa manera. Claro que, ahora que me fui, ¿por qué ha sido? Hay un pastor metodista allí ahora con un bautista justo antes de mí, o, mejor dicho, justo después de mí. Ahora un hermano metodista lo tiene, y no enseñan esas cosas. Simplemente predican el evangelio, hacen un llamado al altar y se van a casa. 22 Pero lo que la iglesia necesita esta noche es saber cómo controlar estos dones. Porque los espíritus malignos pueden entrar y hablar igual que los espíritus buenos. Tú lo sabes, y debes tener el espíritu de discernimiento para saberlo. Lo tenían en el tiempo bíblico. ¿Por qué? Si no lo hicieron, ¿por qué dijo Pablo que uno juzgue y el pueblo juzgue, etcétera? Esos dones de profecía, todo debe estar correctamente ordenado. Porque Satanás puede imitar todos los dones de Dios. Él puede imitarlos, y debes conocer el bien y el mal. Y por sus frutos lo conoces. Y observa si se cumple y si es verdad o no. Y así es como conoces al Espíritu. Mateo 7:16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Mateo 7:20 Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 12:33 O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Lucas 6:44 Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se recogen higos de espinos, ni se vendimían uvas de zarzas. 1 Corintios 14:29 Los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. 23 Ahora bien, hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, pues, ninguna condenación hay, no tienen que preocuparse por eso, para los que están en Cristo Jesús y no andan conforme a la carne. Digan, aleluya, puedo hablar en lenguas. Gloria a Dios, puedo hacerlo. No, no. Esa es la actitud equivocada. Esa es la actitud equivocada. No hagan eso, pero esto es lo que es para aquellos, ninguna condenación para los que están en Cristo, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, lo siguiente es cómo se obtienen estos dones espirituales. La Biblia dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo del Señor Jesucristo. Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 1 Corintios 12:13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 24 Ahora bien, esto es algo grandioso para un predicador bautista libre, pero creo que hay un solo Señor, un solo bautismo y un solo llamado, y creo que ese bautismo no es de agua. Creo que es el bautismo del Espíritu Santo, que somos bautizados en el cuerpo de Cristo, no por agua, sino por el Espíritu, 1 Corintios 12. Y somos, los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, después de ser bautizados en el cuerpo de creyentes. ¡Oh, qué maravilloso! Cómo el pecado abrió el corazón del Señor Jesús y nos dio un flujo de sangre que emana de Él, para que, mediante la vida en esa sangre, regresemos por el bautismo del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 1 Corintios 12:13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Efesios 4:5 Un Señor, una fe, un bautismo, ¡ay, Dios mío! Eso te hará olvidar el calor. Fíjate, y mientras estés en ese cuerpo, estás tan libre de condenación como Él. Nunca tendrás que enfrentar ningún juicio. Dios llama al juicio para que caiga sobre su cuerpo, y si estás en Él, Dios no puede juzgarte. Él ya te juzgó cuando juzgó a Cristo. Amén. Y ya no puedes estar bajo juicio. Cristo asumió tu juicio, y cuando eres bautizado en ese cuerpo de Cristo, estás libre del juicio de Dios. La ira de Dios pasará sobre ti. Eso es lo que Él dijo. Cuando vea la sangre, pasaré de ti. Éxodo 12:13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto.
26 Ese era el cordero del sacrificio. La sangre estaba en la forma de la cruz, en el dintel y el poste de la puerta, y era una señal de que la muerte no podía venir a esa casa. Y cuando la muerte intenta herirnos, eso es separación de Dios. Entonces la sangre es aplicada por el Señor Jesucristo, y el ángel de la muerte no puede tomarla. No, Señor, porque entonces somos libres. Estamos en Cristo y guiados por el Espíritu de Cristo. Guiados. Muchos hombres y casi todos los hombres, yo diría que todos los hombres que alguna vez llegaron a ser importantes en esta vida han sido hombres y mujeres que han sido guiados a hacer las cosas valientes que han hecho por el Espíritu de Dios. Creo que esta noche uno de los más grandes generales que Estados Unidos ha tenido fue Stonewall Jackson. Creo que nunca ha habido un general como él desde Josué. ¿Por qué hizo eso? Era un hombre valiente. Era un hombre de oración. Lo cerró todo, incluso obligó a todos sus generales, y a todo, a no desayunar, ni nada, y a tumbarse boca abajo buscando a Dios. Sí, señor. El general Grant, estoy pensando en Stonewall Jackson, en lugar de Grant. Éxodo 12, 22 Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Éxodo 12, 23 Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y verá la sangre en el dintel y en los 2 postes, y pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El general Grant era un borracho alcohólico. Pero Stonewall Jackson era un caballero cristiano y amaba el libro de Josué. Quería ser como Josué, y que Dios le concediera los deseos de su corazón. Un día le preguntaron, ¿por qué, señor Jackson, puede enfrentarse a tanta oposición, con tantos hombres en su contra, y con un puñado de hombres se mantiene firme? Era un hombre tímido, bajito, de ojos azules y cabello oscuro. Golpeó el polvo con las botas y dijo, nunca me llevo un vaso de agua a la boca sin agradecer a Dios Todopoderoso. De ahí viene. Correcto. Ahí reside el secreto. Confiar en Dios, dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Dios le habla al hombre. El hombre escucha su voz. 28 Noé, en el principio, en la destrucción antediluviana, cuando era un hombre temeroso de Dios, un agricultor, vivía en la granja. Un día, Dios le habló, y fue guiado por el Espíritu de Dios, para construir un arca para la salvación de su familia. Y ahora, Dios que le habló a Noé es el mismo Dios que habla esta noche. Cuando le habla a Noé para que abriera el camino para la salvación de su familia, le habla a todo hombre. Y el camino ya está preparado para la salvación de tu familia. El Señor Jesucristo, su sufrimiento y muerte vicaria en el Calvario. Y como ese Noé, ahora bien, no había señales de lluvia, nunca había llovido del cielo. Siempre, Dios regó la tierra a través de los arroyos, como si fuera un sistema de riego. Nunca llovió del cielo, pero Dios le dijo a Noé que sus juicios se avecinaban. Génesis 2, 5 Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Génesis 2, 6 Pero subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Hebreos 11, 7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 29 Y dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. El juicio estaba destinado a azotar, pues los hombres continuamente buscaban el mal. Todos sus pensamientos eran malvados. Tenían todo tipo de artimañas. Es como el que tenemos hoy. Un pueblo mucho más inteligente que el nuestro. Construyeron la pirámide, la esfinge y muchas otras cosas que nuestra maquinaria moderna no podía tocar. Nosotros, de ninguna manera, podíamos tocar. Debieron de tener control sobre la energía atómica. La gasolina, la electricidad, jamás levantarían esas rocas ni construirían pirámides como estas. Pesan cientos de toneladas, y están suspendidas en el aire, casi como una manzana de altura. ¿Y cómo las subieron hasta allí? Ese es el misterio, y tan perfectos albañiles que ni una hoja de afeitar podría atravesarlos. Afinados. Eran obras maestras, una mente maestra. Génesis 6, 5 Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mateo 24, 37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Lucas 17, 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 30. Y se volvieron tan inteligentes y astutos. La Biblia dice que se convirtieron en artesanos de la madera, artesanos del bronce, una gran época de ciencia. Y se volvieron tan inteligentes que se dieron cuenta de que habían burlado a Dios y ya no lo necesitaban. Y entonces Dios, no queriendo que nadie pereciera, le habló un día a un hombre en el campo, Noé, y le dijo que construyera un arca para protegerse de los juicios. Dios lo guió a hacerlo. Y Noé, de inmediato, tomó sus viejas herramientas rudimentarias, y demás, y comenzó a construir el arca. Y mientras construía, Dios le indicó cómo arreglarla. Génesis 4, 22. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra en bronce y en hierro. Y Naamac fue hermana de Tubal-Caín. Génesis 6, 13. Dijo luego Dios a Noé: He aquí el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6, 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6, 15. Y este es el modelo que la harás. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos, y su altura de 30 codos. Génesis 6, 16. Una ventana harás al arca, y la rematarás a un codo de altura por arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Le harás piso bajo, segundo y tercero. 2 Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 31. A menudo me he preguntado qué tipo de madera era la que él dijo que se usara para construirlo. ¿Qué tipo de madera era? Madera de acacia. Me preguntaba qué tipo era. Al leer sobre el tema, descubrí que era, creo que dijo que se usara madera de gofer, madera de gofer. Y al leer sobre esta madera de gofer, era la madera más ligera del mundo, como el bálsamo, muy ligera. Si la metías en agua, se hundía al instante. Si la encharcabas, se hundía enseguida. Y luego descubrimos que Dios le dijo que la calafateara por dentro y por fuera, y cómo la calafatearon. Tomaron y golpearon la resina de otro árbol, la hirvieron y la vertieron en estos poros que estaban tan sueltos y vacíos, y esa resina llenó los poros y la endureció tanto que quedó tan dura como el acero actual. Génesis 6, 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 32. Qué hermoso ejemplo de la iglesia hoy. Está completamente vacía. Las cosas del mundo se han ido. El corazón está completamente vacío, y Dios venció a un hombre como nosotros, Cristo. Y Él se mantuvo firme ante nuestro juicio. Y por la sangre del Señor Jesús, mediante el Espíritu Santo, la derrama y llena cada grieta, y cada lugar donde el mundo ha sido vaciado, el Espíritu Santo lo llena, lo limpia y lo sella, amén, hasta ese día contra los juicios ardientes de Dios. Hermano, hermana, mucha gente se ríe del bautismo del Espíritu Santo. Es lo único que te salvará, nada más. Dios no ha provisto otro camino, sino que los hombres y las mujeres sean llenos del Espíritu Santo y guiados por Él. Correctamente. 33. Que Dios proteja a su iglesia. Recuerden, esa brea que le pusieron, esa resina que estaba por dentro y por fuera del barco, la empapó y la hizo lo más hermética posible, y evitó el juicio. Amén. ¡Ay, Dios! El agua era el juicio de Dios. Así es. Y lo único que lo evitó fue la brea, y la única manera de escapar de la ira y la condenación del juicio de Dios es vaciándonos y dejando que el Espíritu Santo nos llene de su bautismo. Y en ese día, recuerden, precisamente de lo que se rieron, de Noé haciendo, vertiendo brea en ella, precisamente de lo que se rieron. Pero precisamente de lo que Dios lo guió a hacer, se rieron. 34. Y precisamente lo que los hombres y mujeres llenos del Espíritu son guiados a hacer hoy, el mundo se ríe de ello, lo llama tontería. Pero fue lo único, aleluya. Fue lo único que separó a Noé del juicio. La sangre de Cristo, por medio del Espíritu Santo, es lo único que separará a la iglesia del mundo. Las denominaciones, las barreras, etc. y la educación nunca lo lograrán. Se necesitará el bautismo del Espíritu Santo en el corazón que se ha derramado ante Dios y se ha vaciado, y Dios ha llenado a esa persona. Entonces son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Me gusta eso. Ahora, Él ha hecho una preparación para nosotros. Él le quitó la vida a Cristo. El pecado lo hizo en la cruz. Y esa vida que fue extraída de un hombre que vivió y comió como tú y yo, se derrama en nosotros cuando somos vaciados y hechos luz.
¿Alguna vez te has puesto a orar hasta sentirte como si caminaras sobre nubes? Ahí es cuando recibes luz. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 11, capítulo 12. Teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso, vaciándonos, y del pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el Señor Jesús. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 36. Piénsenlo. Cómo Dios ha abierto un camino. Y golpeando desde su cuerpo. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. Miren la vida que emana de él. Tomaron el árbol, lo pusieron en el suelo y lo golpeaban, y al golpearlo, la resina salía volando. Y tomaron esa misma resina que salía de un árbol y la vertieron en este para hacer una expiación, para hacer una separación de algo que flotaría. Y la única manera que Noé sabía hacerlo, no se podía probar científicamente, pero Noé fue guiado por Dios para hacerlo. Así son hoy los hombres y mujeres que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Son guiados por el Espíritu de Dios, viven como cristianos, actúan como cristianos y creen en el Evangelio completo del Señor Jesucristo. Amén. Es una guía. Todo es una tontería para el incrédulo. Esta noche puedo demostrarles con la Biblia que la Iglesia del Dios viviente está edificada sobre la verdad espiritual revelada. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 37. Cuando Caín y Abel estaban en el jardín del Edén, Caín era tan religioso como Abel. Pero ¿quién le dijo a Abel que se necesitaba un cordero? ¿Quién le dijo a Caín que se necesitaba algo bonito para llamar la atención de Dios? Y Caín adoró igual que Abel. Caín hizo una ofrenda igual que Abel. Caín era tan sincero como Abel. Así que la sinceridad no te salva. Dios tiene un camino, un plan, y tienes que seguirlo. 38. Y Caín vino y adoró. Si Dios solo requiere que un hombre se una a la iglesia, se incline ante el altar, adore a Dios y dé su diezmo a la iglesia, o lo que sea, y que todas las buenas obras y cosas que pueda hacer testifiquen de él en gloria, entonces Dios sería injusto al condenar a Caín. Pero Abel, no por obras, ni por construir una gran organización, ni por hacer nada más, construyendo grandes iglesias, altares floridos y discursos floridos. Sino que, de alguna manera, fue guiado por el Espíritu de Dios. Y tomó un corderito, se ató un trozo de vid al cuello, lo ofreció en el altar y murió en el mismo altar donde murió su cordero. Eso es una revelación. Todo hombre que se acerca a Dios y está libre de los juicios tiene que morir en el mismo altar que murió el Cordero, despojarse de todo su yo, para que Dios pudiera derramar el Espíritu Santo en él. Correcto. 39. Fíjense. Un día, Jesús bajó del monte, esto está en el Nuevo Testamento. Al bajar del monte, vio a unas personas y les hablaba. Les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Algunos decían, Moisés, Elías, el profeta, etc. Él dijo, ¿pero ustedes, quién dicen que soy yo? No me importa lo que digan los demás, sino qué opinan de mí. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, sin aceptar lo que dijeran los demás, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 14. Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16, 15. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Marcos 8, 27. Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8, 28. Ellos respondieron, Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Marcos 8, 29. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Lucas 9, 18. Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo,
¿quién dice la gente que soy yo? Lucas 9:19. Ellos respondieron, y dijeron, Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9:20. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. 40. Escúchenlo. Se dio la vuelta y dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, oh, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo ha revelado. Nunca lo aprendiste en un libro. Nunca lo aprendiste en un seminario. No te lo enseñaron en ninguna iglesia. Papá y mamá nunca te lo dijeron. Ningún predicador te lo dijo, por muy bueno que parezca, pero aún no es así. Dijo, mi Padre Celestial te lo ha revelado, y has sido guiado, en otras palabras, tantas palabras, has sido guiado a hacer esta confesión, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sobre la verdad espiritual revelada del Dios vivo. Mateo 16:17. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 41. Así que, si muchas doctrinas del Evangelio completo te parecen difíciles, simplemente ponte de pie y ora hasta que el Espíritu Santo entre en ti. Él te guiará a la fuente, tan seguro como que estoy aquí. Vaya. Si te acercas a la fuente, vacíate para que Dios pueda llenarte. Guiados por el Espíritu. Los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Abraham, el anciano patriarca, tenía 75 años. Sara, 65. Dios se encontró con él un día en el valle de Sinar, allí en la ciudad de Ur, y le dijo a Abraham, te voy a bendecir y te voy a dar un hijo con Sara. Dijo, ahora bien, para lograr esto, si te quedas con toda esta incredulidad por aquí, empezarás a dudar. Pero quiero que te apartes. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 17:16. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y será madre de naciones, y reyes de pueblos nacerán de ella. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 42. Por lo general, si un hombre va a ser creyente, debe separarse de sus amigos mundanos, de toda la gente. Aléjate de los incrédulos. Solo te llamarán de vuelta al mundo. El entorno influye mucho. ¿Lo sabías? Tu entorno. Sin duda. Como decía el hermano Bosworth, si pones un huevo de gallina debajo de un cachorro y lo atas, empollará el huevo. El cachorro entonces empollará al pollito. Mira, es porque el cachorro mantiene el huevo caliente, y es el entorno lo que cuenta. Y cuando eres cristiano, te asocias con cristianos, sales con cristianos y eres cristiano. Debes tener el entorno adecuado a tu alrededor. Si sales a los billares, a los salones de baile, a las fiestas y a todo lo demás y te consideras cristiano, lo primero que sabrás es que creerás que está bien hacerlo. 43. Eso es lo que pasa con la iglesia pentecostal. Eso es lo que pasa con todas las mujeres pentecostales, cortándose el pelo y maquillándose, y los hombres haciendo lo que hacen, porque empiezan a asociarse. Deberían unirse, dejando de congregarse al ver venir el tiempo. Y bajan las rejas. Por eso ya no se escuchan las predicaciones anticuadas sobre el infierno y el azufre. Los hombres tienen miedo de predicarlo. Los predicadores tienen miedo de decirlo, porque sus esposas actúan de la misma manera, y tienen miedo de decirlo. Hace poco, un hombre me invitó a salir. Tenía a un hombre trabajando para mí, que conducía un camión, y fumaba. Era un buen hombre, pero fumaba. No se consideraba cristiano, pero era un buen hombre. Lo tenía como ayudante. Este hombre dijo, no podemos hacer esto. Somos gente del Evangelio completo. Nos molestaría muchísimo saber que tenías a un hombre fumando cigarrillos contigo. Dije, entonces lo despediré. Busca otro. Dije, de acuerdo. Dije, ya probé con 2 o 3, y no puedes confiar en nadie cuando estás listo para irte. Se han ido a otro lado. Y dije, por eso lo puse. Dijo, bueno, somos gente del Evangelio completo. Será un tropiezo para nosotros, dijo este ministro. Dije, de acuerdo. Le diré al hombre con buenas palabras y lo despediré. Y lo hice. En la siguiente reunión a la que asistimos, bajé a una carpa enorme, 3, 4 o 5 veces más grande, supongo, llena de gente. Subí a la plataforma con un ministro y me dijo,
Les presento al superintendente estatal, o lo que sea, el supervisor general de cierta gran iglesia denominacional. Le pregunté, ¿cómo está, señor? Le estreché la mano. Me dijo, señor Branham, quiero presentarle a mi esposa. Y allí estaba ella. Nunca había visto algo así. Llevaba el pelo muy corto, con un corte a lo chico, y rizado por fuera. Tenía tanto maquillaje en la boca y un vestido que parecía haberse puesto a correr. Nunca había visto un atuendo así, y allí estaba ella, con unas uñas tan largas y grandes, parecía que hubiera tenido sangre en los dedos. Nunca había visto algo así. Y le pregunté, ¿su esposa es cristiana? Dijo, sí, es una santa. Dije, me parece una bruja, dije, por su aspecto, con todo ese azul y esas cosas alrededor de los ojos. ¿Qué le pasa? Se alejaron de los viejos puntos de referencia. Se alejaron de la Biblia. Se alejaron de la guía del Espíritu Santo y se fueron como los demás. Eso es exactamente lo que pasa. ¿Creen que ese predicador pudo haber predicado en contra? Los otros ministros que estaban conmigo, no el que me dijo esto, sino el otro hombre que estaba conmigo, que era su cuñado, su esposa, me atacó cuando subimos al Hotel Anglers para comer. Ella dijo, escuche, hermano Branham, arruinará su ministerio. Le dije, quiero preguntarle algo, señora. Si mi ministerio se arruina por predicar el Evangelio, que se arruine. 47 Eso es lo que dije una vez sobre un anciano de color. Me dijeron, mira, Sambo, quiero decirte algo. No prediques ese viejo infierno de fuego y azufre y el bautismo del Espíritu Santo. Dijo, seguro que arruinarás tu iglesia si lo haces. Él dijo, escuche, jefe, cualquier iglesia que se arruine predicando infierno de fuego y azufre y el bautismo del Espíritu Santo, hágame saber dónde está, ¿de acuerdo, jefe? Dijo, le diré lo que quiero hacer. Quiero subir afuera y poner mi gran mano negra sobre su torre y decir, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, de ahora en adelante descansarán en la tumba. Así es. Nunca tengas miedo de que pueda dañar algo. Puede que hayas dañado el pecado, pero nunca dañarás la justicia predicando justicia. Apocalipsis 14:13 Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 48 Guiados por el Espíritu Santo, hijos e hijas de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. A Abraham no le importó lo que dijeran los demás. Dijo, ahora, sepárense. Así que reunió a su pequeño grupo y a su esposa, y salió sin saber a dónde iba. Amén. ¿Qué les importa a dónde van? Sigan adelante. Hermano Branham, ¿a dónde lleva esto? Sigan caminando. Él fue guiado por el Espíritu de Dios, y los hombres, los grandes hombres, siempre, no tienen que cuestionarle a Dios de qué se trata todo esto ni sentarse a descifrarlo todo científicamente, ni cómo el Espíritu, el ser sobrenatural, entra en nosotros. Génesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 49 Bueno, eso es como los Hotentotes. Allá en África llaman a la palabra, lo invisible, el Amoyá, el viento. Decían, adoráis al Dios que es una fuerza invisible. Tienen que ver algo antes de adorarlo. Eso es idolatría. Dios es espíritu, y quienes lo adoran en espíritu y en verdad, y son guiados por el mismo espíritu. Aleluya. Abraham. Moisés. Moisés era un hombre de Dios guiado por el Espíritu de Dios. Quiso liderarse a sí mismo una vez. Tenía todas las matemáticas, el militarismo, todo en su mente. Sabía lo gran hombre que era, así que pensó que podía hacerlo él mismo, pero fracasó. Cada técnica que empezó estaba mal. Mató a un hombre. Eso es lo primero que te tratan los militares. Matar a alguien, enseña. Ve a matar a alguien más. Muy bien. Esa era su técnica. Juan 4:24 Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 50 Así que, emprendió su educación militar, mató a un hombre y fue un extraño entre sus hermanos durante 40 años. Pero un día, un viejo pastor de ovejas caminaba por la ladera del desierto, y de repente, llegó a la presencia de Dios. Y cuando lo hizo, el Espíritu Santo colocó una zarza de fuego allí, y le dijo a Moisés más sobre su guía en 5 minutos que todo, tuvo que quitarle su espíritu militar y ponerle el verdadero y genuino Espíritu Santo, para que pudiera ser guiado por el Espíritu. Quiero que se fijen.
Moisés era un cobarde con todo su entrenamiento militar, con toda su teología, con todo su conocimiento de la Biblia. 51 Su madre le había enseñado desde niño lo que iba a suceder, cómo sería el emancipador de la gran nación de Israel. Ella le había enseñado todo esto, pero, en su propia mente, él era incapaz de lograr el propósito. Y todo hombre, no importa cuánta educación tenga, cuán bien conozca la Biblia, cuánta teología haya aprendido, no está calificado hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo y sea guiado por el Espíritu de Dios. 120 habían subido al aposento alto. Estos apóstoles en Marcos 11, 24. No, creo que es Lucas 24, 49. En Lucas 24, 49, Jesús les dijo a los apóstoles, después de que estuvieron con él, predicaron y todo lo demás. Pero ustedes son mis testigos, pero primero quiero que vayan a la ciudad de Jerusalén y esperen allí hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Correcto. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 15. En aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los discípulos, el número de los nombres era como 120, y dijo, 52. No importaba que llevaran 3 años y medio relacionándose con él, habían visto sus milagros y conocían sus enseñanzas. Pero necesitaban la guía del Espíritu Santo. Nuestras escuelas están bien, pero necesitamos que el Espíritu Santo las guíe. Así es. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo te guía, te guiará en algunas de las cosas más ridículas que el mundo haya visto jamás, y te hará hacer las cosas más ridículas que el mundo haya imaginado. Serás un poco desviado en el piso superior. Recuerda que persiguieron a los profetas que te precedieron, y te perseguirán a ti. Jesús dijo, bienaventurados seáis. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en el cielo es grande. Mateo 5, 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 53. Fíjense. ¡Qué maravilloso! Perseguido. ¿Cómo lo harán por sus acciones peculiares? Ahora, tomemos un minuto. Aquí está el hombre con todo el entrenamiento militar. Tiene toda la teología del seminario en él. Conoce la Biblia, pero es un cobarde. Está parado en la parte trasera del desierto, temeroso de ir a Egipto, temeroso de su propio cuello. Tiene miedo de ir, incluso de visitar a sus seres queridos. Y cuando Dios lo encontró allí arriba, y recibió una revelación de Dios, cuando Dios comenzó a guiarlo, hizo la cosa más ridícula que cualquier hombre podría hacer. Corrió y se despidió de su suegro con un beso, y puso a su esposa a horcajadas sobre una mula con un jovencito en cada cadera, tomó un viejo palo torcido en la mano y comenzó a bajar, con los bigotes soplando, guiando a una pequeña mula vieja. Aleluya, vamos a Egipto a tomar el control. Si no fuera una escena ridícula. Bajar allí ante millones de hombres entrenados. ¿A dónde vas, Moisés? Vamos a Egipto a tomar el control. ¿Cómo lo sabes? Dios me guía. Algo en mi interior me impulsa. Y menos mal que lo hizo. Bajó y tomó el control porque fue guiado por el Espíritu de Dios. Éxodo 4, 20. Y Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. Gritas, lloras, das saltos, no sabes lo que pasa. Una vez, cuando fui a cazar a las montañas, solía ir a un lugar grande y antiguo, con el agua más buena que he bebido. Iba allí y me acostaba. ¿Cómo podría beberla esta noche? Y me acosté allí y bebí, y ese fue el chorro de agua más alegre que he visto en mi vida. Burbujea, burbujea, burbujea todo el tiempo. 55. Bueno, una vez me senté y hablé con ese arroyo. Le dije, ¿qué te hace tan feliz? ¿Quizás los ciervos beben de ti? No. No es eso. ¿Quizás los osos beben de ti? No. No es eso. Quizás eres feliz porque, lo que te hace burbujear es porque yo bebo de ti. Simplemente sigues burbujeando todo el tiempo para que yo pueda beber de ti. No. No es eso. Si pudiera hablar, ¿sabes lo que me diría? Pues, diría, no soy yo burbujeando. Es algo detrás de mí que me empuja, que me hace burbujear. Y así es todo hombre que nace del Espíritu de Dios. Él no se conoce a sí mismo, ya no, pero hay algo detrás de él, cuando es guiado por el Espíritu Santo, que lo impulsa a hacer cosas que pensaba que no haría. No eres tú un burbujeo.
Es algo dentro de ti que te impulsa. No eres tú quien grita, es algo dentro de ti que grita. No eres tú quien llora, es algo que se te mete en los lagrimales. Amén. Eso es. Guiado por el Espíritu de Dios. 56 bajó allí con su esposa en una mula y dos bebés pequeños, con un palo en la mano, un palo viejo y seco en la mano, cojeando con las patillas colgando así, quizás calvo, bajando las patillas junto con aquello, con la espalda encorvada, casi 100 años, 80 años. Yendo a Egipto para conquistar esa gran nación. Esto demuestra que, por muy minoritario que seas, mientras seas guiado por el Espíritu Santo, uno es mayoría. Éxodo 4, 20 Y Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. 57 No te importe lo que digan tus vecinos. Ella dice, ¿sabes qué? Sally, no sé qué ha sido de ella. Solía ir al centro conmigo. Solíamos comprar todo tipo de ropa y cosas, pero, ¿sabes? Ya no las usa. A Sally le pasa algo. Claro que sí. Dios la atrapó. Exactamente. ¿Sabes qué? Cada vez que suena la campana de la iglesia, ahí va Sally a la iglesia. Bueno, gracias a Dios. Eso es bueno. 58 ¿Qué marcó la diferencia, Sally? Algo dentro de ella la empujaba, la guiaba, la empujaba. Así es. Solía observar, estudio la naturaleza. Solía ser un viejo ruiseñor, en mi casa hay unos sinsontes moteados. Vivo en la colina del sinsonte. Toda la noche, mantengo las ventanas cerradas. Así lo llaman, camino del sinsonte. Y ahí dentro, entre esos arbustos, hay docenas de sinsontes. Mantengo a los gatos ahuyentados todo el tiempo con un rifle del calibre 22. Espero no lastimar a un amante de los gatos, pero sin duda lastimaría al gato si atrapara a uno de mis pájaros. Así que, ahí fuera, vienen allí y crían cada año porque intentamos protegerlos. Levanta la ventana y siéntate allí, y te aseguro que se sentarán en esos arbustos y cantarán toda la noche. 59 Una vez leí sobre ellos, ¿y saben qué hacen? Fijan la vista en una estrella y en la luz de la luna, si brilla. Y cantan. En una noche muy oscura, se calman, pero luego las nubes se abren paso y ven un pequeño punto de luz, y empiezan a cantar. Mientras puedan ver luz en el cielo, saben que hay una luz en algún lugar donde el sol brilla, y el sol volverá a brillar en la tierra. Y así es como nos sentimos en una antigua reunión del Espíritu Santo. No tienes que estar deprimido todo el tiempo, pero cuando llegas a un punto en que sientes la primera cosquilleo de Dios bajando del cielo a tu corazón, eso hace que un hijo de Dios cante. Gloria a Dios en las alturas. No importa cuán formal sea la iglesia ni nada de eso. Podría ser en medio de la Catedral de Roma y gritarías. Aleluya. Hace poco, en mi país, espero que no tengan una experiencia similar aquí, un niño se salvó, o se convirtió, y se unió a cierta iglesia denominacional, metodista. Él y su esposa. Se mudaron del campo a la ciudad, y dejaron de ser miembros de la iglesia metodista rural donde recibieron la salvación, para unirse a la iglesia de la ciudad, donde aprendieron mucha teología. Ah, todo es tan formal como podría ser. Después de un par de años, la madre del niño le escribía constantemente. Cariño, ¿siguen yendo a la iglesia? Sí. Respondió. Seguimos yendo. Molly y yo vamos siempre. 61 dijo. Bueno, voy a visitarte. Así que ella estaba allá arriba en las montañas de Kentucky, y cuando llegó, vestía su ropa típica de Kentucky. Cuello alto, hombros anchos y zapatitos viejos, muy largos. Y cuando empezó en la iglesia, alguien dijo, ¿de qué tienda de antigüedades salió esto? El padre, el niño y su esposa no querían llevarla a la iglesia porque sabían que era ruidosa. Ella venía de una iglesia ruidosa, así que temían pasar vergüenza. Así que esa mañana entró y le dijo al acomodador de la puerta. Bueno, alabado sea el Señor. Él dijo. Vaya. Ahí lo tienen, esa es su teología. 62 Así que le consiguió un asiento y se sentó. La pequeña dama, su nuera, inclinó la cabeza, con la cara roja y las orejas como si hubieran encendido una cerilla. Su hijo miró de reojo. Se metieron en la gente equivocada. Eso es todo. Así es como te pones cuando te metes en la gente equivocada. Oh, es tan astuto. Llega con tanta astucia, pero simplemente te metes en el lugar equivocado. Después de un rato, el predicador dijo, queridos amigos, dijo, tenemos un solo Redentor y ese es el Señor Jesús. Ella dijo, amén. Él dijo, Vaya. Él dijo, y vino a la tierra para salvar a los perdidos. Ella dijo, aleluya.
Así es. Así que asintió a sus diáconos. El diácono se acercó y le dijo: Señora, nos gustaría que viniera a la iglesia, pero está interrumpiendo al pastor. Si no se queda quieta, tendremos que acompañarla a la puerta. 63 Ella dijo: Mejor llévame, porque no puedo quedarme quieta. Amén. Eso es. Cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, estallarás si no dices algo. Amén. Guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, mira. Puede que su nombre no estuviera escrito en el quién es quién, pero me imagino que sí estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. Preferiría que estuviera ahí de todas formas. Puede que no haya llegado tan lejos aquí en la tierra, pero en el cielo, era una santa. Amén. Guiado por el Espíritu de Dios. Moisés descendió a Egipto. Liberó a los niños porque fue guiado por el Espíritu de Dios. Todas las cosas que hicieron en el Antiguo Testamento. Los santos, los profetas, Elías. 64 Qué gran hombre fue Elías. Cómo subió allí, guiado por el Espíritu de Dios, y desafió a Acab. Dijo: Traigan a todos sus sacerdotes allá abajo, y veamos quién es Dios. Amén. Así es. Pongámoslo en una batalla campal. Veamos quién es Dios. Y reunieron a todos los sacerdotes. Sacrificaron su sacrificio, se lancearon y saltaron al altar gritando con toda la sinceridad del mundo: Oh, Balaam. Responde, Balaam. Responde. Elías caminó alrededor y dijo: Quizás se fue de pesca o algo así. Grita un poco más fuerte. Sabía que no era ningún dios al principio. Pero entonces, justo a la hora del sacrificio de la tarde, Elías mató el becerro y lo puso sobre el altar, salió guiado por el Espíritu de Dios y dijo: Dios, he hecho todo esto por orden tuya. Amén. Les digo que los demonios temblarán y los pecadores despertarán cuando los hombres y las mujeres se sometan a Dios y sean guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia? Entonces, hizo la ofrenda y dijo: Dios de Abraham, Isaac y Jacob, escúchame. En ese momento, el fuego de Dios comenzó a descender porque fue guiado por el Espíritu de Dios. 1 Reyes 18, 19 Envía, pues, ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. 1 Reyes 18, 21 Entonces Elías se dirigió a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo. Pero si Baal, seguidlo a él. Y el pueblo no le respondió ni una palabra. 1 Reyes 18, 26 Y tomaron el novillo que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Oh, Baal, escúchanos. Pero no hubo voz ni respuesta. Y saltaron sobre el altar que se había hecho. 1 Reyes 18, 27 Aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad a gran voz, porque Dios es. O está hablando, o anda tras algo, o está de viaje, o quizá duerme, y es necesario despertarlo. 1 Reyes 18, 28 Y clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. 1 Reyes 18, 36 Aconteció que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 1 Reyes 18, 37 Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 1 Reyes 18, 38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 65 hombres y mujeres, dijeron: Los que son guiados por el Espíritu de Dios no son condenados. Están en Cristo. No anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren a la pequeña María. Un día, era una niñita de unos 18 años, que vivía en una ciudad muy humilde, pero era virgen. Vivía con rectitud, hacía lo correcto, actuaba con rectitud, y Dios buscaba por todo el mundo una mujer en la que pudiera confiar. Y encontró a todas las mujeres sentadas, cantando los grandes himnos allá arriba en la iglesia, con sus grandes plumas en sus sombreros, o lo que usaran en aquellos tiempos. Pero una niñita pobre salía del pozo con un cubo de agua sobre la cabeza. Dios dijo: Me la llevaré. Romanos 8, 1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 66 Y el Señor le habló y le dijo lo que iba a hacer.
Iba a tener un bebé sin conocer varón. Ella dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. No sé cómo lo vas a hacer. No conozco a ningún hombre. No conozco a ningún hombre con la naturaleza humana. No sé cómo lo vas a hacer. No podría comprobarlo científicamente, y no voy al médico a preguntarle nada al respecto. No sé cómo se hará, y no me importa lo que digan los demás. Si tú lo dijiste, así es. Y ella creyó en la palabra de Dios. Lucas 1:38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su lado. 67. Y si vas a ser guiado por el Espíritu de Dios, no puedes hojear esta Biblia y decir: los días de los milagros ya pasaron y no existe la sanidad divina, y todas esas cosas, y luego andar por el Espíritu de Dios y ser guiado por él. El Espíritu de Dios testificará que cada palabra que contiene es la verdad. Amén. Dios hablará de lo suyo. Sí, Señor. ¿Y sabes qué? Ella nunca esperó a sentir la vida. Nunca esperó a estar segura. No esperó más, no más de lo que el ángel le dijo. Empezó a regocijarse, diciendo: voy a tener un bebé. Amén. Ella creyó en la palabra de Dios. Fue guiada por el Espíritu de Dios. Se convirtió en la madre del Señor Jesucristo. Creyó en la palabra de Dios. 68. La pequeña Marta era una niña un poco indolente, así que siempre quería que la casa luciera limpia. Tenía que limpiarlo todo, dejarlo impecable mientras María escuchaba las palabras de vida. Bueno, me imagino que Marta también escuchaba, porque lo demostró un día. Un día, cuando su hermano murió, llevaba 4 días muerto, apestando, con la nariz desgarrada, gusanos entrando y saliendo de su piel, comiéndolo en la tumba, oyó que Jesús venía. Ese es un buen mensaje. Oyó que Jesús venía, y supo que si alguna vez contactaba con Jesús, sus preocupaciones se acabarían. Lucas 10:40. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. 69. Creo que es una buena manera de sentirse hoy. Y mientras pensaba en esas cosas, el Espíritu Santo la poseyó y la condujo directamente hacia él. Guiada por el Espíritu Santo, dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora mismo, todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. Amén. Dijo: tu hermano resucitará. ¿Cómo podía decir otra cosa? Dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, lo creo. Algo en mi corazón me dice, guiado por el Espíritu, que diga esto: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dijo: ¿dónde lo han enterrado? Vengan y vean. Bajó a la tumba llorando. Cuando llegó a la tumba, siempre fue guiado por el Espíritu de Dios, porque Dios estaba en él sin medida. Él era Dios, estaba en su interior. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 11:21. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11:23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11:27. Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 11:34. Y les preguntó: ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron: Señor, ven y mira. 70. Él dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas, pero digo esto, hago esta oración, en otras palabras, para que estos, solo sirvan como ejemplo de los que están allí. Entonces dijo: quiten la piedra. Quitaron la piedra. Él dijo: Lázaro, sal. Y un hombre que estaba muerto y podrido se puso de pie y revivió. Amén. Una vez, una viejecita fue guiada por el Espíritu de Dios. Tenía un flujo de sangre. Puedo verla sentada allí arriba en la colina. Oh, había gastado todo su dinero. Su esposo probablemente ya no estaba, y ella tenía una granja. La vendió para pagar la factura del médico. Tal vez vendió los caballos, todos los arneses, para pagar la factura del médico. Todo su dinero se había gastado, y no le quedaba nada más, y su condición empeoraba cada vez más. Mateo 9:20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto.
Marcos 5, 25 y una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, Lucas 8, 43 y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo su patrimonio, y por ninguno había podido ser curada, Juan 11, 39. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque lleva 4 días muerto. Juan 11, 41. Entonces quitaron la piedra del lugar donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11, 42. Yo sabía que siempre me oyes. Pero por causa de la multitud que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me enviaste. Juan 11, 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Juan 11, 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo, y dejadlo ir. 71 durante muchos años había tenido este flujo de sangre. Y un día, la veo mirar por la ventana, muy pálida, y mirar hacia abajo, y dijo: me pregunto quién será ese que está ahí abajo, qué alboroto. Saben, normalmente donde está Jesús hay mucho ruido y alboroto. Es extraño, pero siempre es así. Y saben, mucho alboroto. Ese día, cuando entró en Jerusalén a lomos de una mula, les digo, dijo: si callan sus gritos y llantos, las rocas gritarán y chillarán. Hay mucha emoción donde él está. Siempre encuentro mucho ruido, bueno, me gusta evitarlo. Si hay algo que odio, es ese silencio absoluto. Recorran algunas de esas mories antiguas de por aquí. También las hay en Shreveport. Me recuerda a una funeraria. Me llevan a un muerto allí y lo embalsaman hasta que no pueda volver. Mántenlo muerto. Así es como enseñan en esa teología tan muerta ya, y nunca le hablan de que el Espíritu Santo lo llena, le da nueva vida y lo guía. De acuerdo. Mateo 9, 20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Marcos 5, 25. Y una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, Lucas 8, 43. Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo su patrimonio, y por ninguno había podido ser curada, Lucas 19, 40. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. 72. ¿Qué pasó? Esta mujercita dijo: ¿sabes qué? Me siento muy extraña. Si tan solo pudiera agacharme y tocar su manto, creo que sanaría. Dijo: el médico no me dijo eso, y cuando mi pastor me vea ir allí, ay, me excomulgarán enseguida. Eso lo resolverá. Ahora bien, hay una cosa que tengo que hacer: escuchar lo que dicen el médico y el pastor, porque ambos dicen que es un fanático, y no hay nada de cierto. Y lo único que está haciendo, estar en otras iglesias y cosas así, pues mejor no vaya. Y el Espíritu Santo dijo: hija, si quieres sanar, mejor ve. Mateo 9, 21. Porque decía dentro de sí: si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 28. Porque decía: si tocaré tan solamente su manto, seré salva. 73. Así que escuchó al Espíritu Santo y fue guiada por él. Y llegó allí donde él estaba. Había tantos Brigham Young diferentes, y todo a su alrededor, que ni siquiera ella no podía acercarse. ¿Saben lo que hizo? Se deslizó y se arrastró bajo sus pies hasta que llegó y tocó su manto. Porque el Espíritu Santo le había dicho que tenía fe para creer, y nada puede producir fe sino el Espíritu Santo, fe para ser salvo. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae primero, y ese es el Espíritu Santo. Y nadie puede ser salvo sin que esa fe actúe primero en su lugar, en usted. Y ella tenía fe. El Espíritu Santo la guió allí. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 74. Entonces, cuando ella llegó allí, el diablo le dijo: mira a tu alrededor. ¿Cómo vas a entrar ahí? Estás tan pálida que no podrías, si entras ahí, te aplastaré. Casi puedo oírla decir: Señor, ¿cómo voy a llegar? Y el Espíritu Santo le dijo: ponte de rodillas. Eso es lo que siempre hace. Ponte de rodillas y empieza. Y ella bajó entre la multitud hasta que tocó su manto, guiada por el Espíritu Santo, y se arrastró de nuevo entre la multitud, hasta que se quedó afuera. Jesús dijo: alguien me tocó. Amén. Esa es la única manera de hacerlo esta noche. Arrodillarse y quedarse allí hasta llegar. Alguien me tocó. Amén.
ella tocó el borde de su manto y fue completamente sanada porque fue guiada por el Espíritu Santo. Mateo 9:22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5:30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:34. Entonces él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8:45. Y Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿Quién me ha tocado? Lucas 8:48. Entonces él le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. 75. Un anciano allí, recostado junto al estanque de Bethesda, llevaba 38 años con una enfermedad en el cuerpo, orando con todo su corazón. Y Jesús, guiado por el Espíritu Santo, lo sanó, mientras los demás pensaban en sus enfermedades y demás, y él se alejó de ellos sin decir ni una palabra. Si quieren que Dios les dé poder, oren y crean. El Espíritu Santo se lo dará. Sanidad, salvación, lo que necesiten, Dios se lo dará. Puedo ver a un grupo de cobardes. 120. Esos pequeños ancianos cobardes, y allí estaban. Subieron un pequeño escalón una vez porque Dios les dijo: Ahora, no prediquen más, no canten más, no testifiquen más, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces Él los guiará a todas las naciones para predicar este Evangelio. Juan 5:5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Juan 5:7. Le respondió el enfermo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se revuelve. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:8. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. Juan 5:9. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y aquel día era sábado. 76. Y subieron al aposento alto y se quedaron allí, cobardes, con la puerta y las ventanas cerradas, orando en voz baja, escondiéndose de los judíos, hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Lenguas repartidas se asentaron sobre ellos como fuego, y por puertas y ventanas, salieron a la calle guiados por el Espíritu Santo. Y ese fuego que se encendió el día de Pentecostés sigue encendido en los corazones desde ese día hasta hoy. Hombres que desean ser guiados por el Espíritu Santo. Si estás listo para ser guiado por el Espíritu Santo, hazle caso, obedécelo, haz lo que puedas por él. Cuando veas un lugar donde puedas ser usado, deja que Dios te use en eso. ¿Lo crees? Hechos 1:13. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde estaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas hermano de Jacobo. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Creo que el Espíritu Santo está aquí para guiarnos. ¿No lo creen? Creo que nos trajo aquí esta noche. No, Señor, nunca vienen solo para que los vean aquí bajo esta carpa caliente esta noche. No, Señor. Dios los trajo aquí. Y si Dios los trajo aquí, los trajo con un propósito. Era para darles algo. Estoy seguro de que yo, estando molesto todo el día, con el agua alterándome, sintiéndome cansado, rígido y dolorido, nunca vengo aquí esta noche solo para presumir. Vine sin saber qué decir, pero el Espíritu Santo comenzó a hablar. Ahora, tenemos el mensaje en nuestro corazón, hagamos algo al respecto. Amén. Hagamos algo al respecto. Pidamos a Dios esta noche, en el nombre de Cristo, que llene nuestros corazones de nuevo y nos envíe de aquí con una nueva visión, con una nueva determinación de ser guiados por el Espíritu Santo, encerrados en sí mismos y con un muro exterior que nos separa de las cosas del mundo, para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar.
Mientras inclinamos nuestros rostros, y el pianista se acerca al piano, me pregunto si hay algún pecador aquí esta noche que no conozca a Cristo como Salvador. En el nombre de Cristo, podría levantar la mano hacia él y decirle: Cristo, soy un pecador. Que Dios la bendiga, señora, que Dios la bendiga, amiga. ¿Alguien más? Levante la mano y diga: soy pecador y no conozco a Cristo en el perdón de pecados. Quiero que me recuerde en una palabra de oración, hermano Branham, justo al terminar, porque sé que quiero esa clase de vida. 79. ¿Hay alguien aquí sin el Espíritu Santo que diga: oh, Dios, sé que he dejado que el mundo se apodere de mí, y sé que cuando el mundo se apoderó de mí, el Espíritu Santo alzó el vuelo? Como prediqué la otra noche, la paloma y el cordero son las únicas criaturas que podían vivir juntas. La paloma no podía vivir con el lobo, ni tampoco el cordero. Así que, si eres un cordero, la paloma estará contigo. Pero si tu alma no ha sido moldeada, ni tus deseos, ni tu humildad en tu vida para cumplir con los requisitos de ser manso, humilde, y ser guiado por el Espíritu Santo, levantarías la mano y dirías: hermano Branham, recuérdame. Y, Dios, esta es mi mano. Quiero que me des el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, a todos. A muchos de ustedes. 80. Muy bien. Ahora, señorita, tú sentada ahí, todas las cabezas inclinadas y todos los ojos cerrados. Una señorita sentada aquí me llama la atención. No sé por qué. Me guía el Espíritu Santo. Me volví hacia ella. Levantó la mano como pecadora. Quería ser recordada en oración. Me llamaron hace unos momentos, queriendo que volara mañana a ver a una niña de unos 20 años, con cáncer en la cadera y que se está muriendo. Así que, pobrecita, me pregunto si está salva. Ay. Si no lo está, y tiene que ir al encuentro de Dios en esa condición, y ahora, amiga, un día de estos todos tenemos que encontrarnos con Dios. Hermana, querida, ¿podrías entregarle tu vida esta noche? Y algo te llamó a hacerlo, y no pudiste hacerlo por ti misma, porque Jesús dijo que no podías. Dijo: nadie puede venir si mi Padre no lo trae, y a todos los que vienen les daré vida eterna. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Quiero que sean muy sinceros y oren. Porque han tenido un deseo en su corazón, Dios tuvo que concedérselo para darles la salvación en su alma. Y a los demás que levantaron las manos para el bautismo del Espíritu Santo, Dios tuvo que hacerlo. Voy a orar ahora, y pedirle a Dios, con toda la fe que sé, que Dios cumpla su deseo esta noche y los traiga a este antiguo banco de oración, nada más que un piso de polvo, barandillas viejas, pero, hermano, hay manchas de lágrimas allí. Fui salvo por una de ellas, y todo allí donde los pecadores, arrepentidos, miraban hacia abajo. 82. Y lo dije anoche. Vean al Espíritu Santo venir a la plataforma aquí, véanlo pararse y obrar con suma abundancia. Véanlo descender allí y obrar en la gente, como los chicos me contaban hoy lo que él hizo. Si él, el Dios del cielo, se humilla para venir a esta tienda y sentarse en esta plataforma así, ciertamente, como pecador penitente, es suficiente para ti, es suficiente para mí. Ahora, Padre Celestial, la palabra corta como una espada de dos filos. Sale, encuentra su camino, corta la carne del corazón. Corta todas las partes pétreas, saca todo el mal y coloca al gentil Espíritu Santo dentro del corazón. Abriendo una puerta para que el pecador penitente pueda descargar todas las cosas del mundo. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 83. Eso es lo que hace la palabra. Abre las puertas de piedra, y entonces el pecador se entrega a Dios, en penitencia, y entonces el Espíritu Santo entra y llena ese corazón. ¿Y qué cosa tan maravillosa es? Padre Dios, tú conoces los corazones de estos niños. Te ruego que salves a todos esta noche y les des el bautismo del Espíritu Santo. Mientras inclinamos la cabeza, cantamos suavemente una canción. Me pregunto si les gustaría subir y pararse ante el altar para una oración. Podríamos imponerles las manos. Con gusto lo haré yo mismo, y otros ministros aquí presentes. Solo quiero que mantengan la cabeza inclinada, solo ustedes y el Espíritu Santo. 84. Ahora, recuerden que su sangre está ante mí. La pongo ante Cristo. Como ministro, estoy obligado a la palabra. Dios me juzgará si no predico la verdad. Y si predico la verdad, la responsabilidad recae sobre ustedes.
Él dijo: si ven venir al enemigo y no avisan, entonces exigiré la sangre de sus manos. Pero si lo hacen, recaerá sobre sus cabezas. 85 ahora, mientras cantamos suavemente. Me pregunto si alguien que busca al Espíritu Santo, o un pecador penitente quiere venir al altar, te espero. Puedo oír a mi Salvador llamando: Dios te bendiga, mujercita. Bendice su corazón. Hermosa mujercita. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermano, viniendo por el pasillo. Así es. Puedo oír a mi Salvador llamando: toma tu cruz y sígueme, ¿estás listo para ser quemado por completo? Toma la cruz y síguelo. Ahora, escucha esto. A donde Él te guíe tienes tu lugar bajo el altar antes de irte a casa. Joven o viejo, de mediana edad o donde sea. A mí te seguiré, Dios te bendiga, jovencita. A mí te seguiré, iré con Él todo el camino. ¿De verdad lo dices en serio? ¿De verdad quieres decir que lo harás? Una vez más. Por el jardín, iré con Él por el jardín. Iré con Él todo el camino. Ahora, ¿vienes mientras cantamos el coro? Donde Él te guíe, Dios te bendiga, madre. ¡Qué bien! ¿Alguien más siente la convicción del Espíritu Santo, deseando ser guiado? Si Dios te guía por este camino esta noche. Si es así, sube y recibe a Cristo como Salvador. A donde Él me lleve, lo seguiré, iré con Él todo el camino. ¿Qué dijo David? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Camina con Él ahora, Él te acompañará en el valle. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La corrección del Señor me infunde consuelo. Me hace saber que Dios está conmigo porque me corrige de todos mis errores. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quizás Él esté tratando de corregirte esta noche. ¿Por qué no dejas que la vara y el cayado te consuelen? La vara es el evangelio que se predica con dificultad, pero me consuela saber que Dios me habla cuando se predica ese tipo de evangelio para corregirme. Él me amó. Quiere que camine con Él ahora, y entonces Él caminará conmigo en esa hora. Si lo abandonas ahora, Él dijo, en tus calamidades, Él solo se reirá de ti. Ahora bien, ¿no vendrás ahora que la misericordia está disponible? Si rechazas la misericordia y la desprecias, solo queda el juicio. ¿Vendrás ahora? Proverbios 1, 26. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 87. Me pregunto, si algunos de los santos quisieran venir aquí y arrodillarse ahora mismo por aquí, algunos de ustedes, los trabajadores del altar de la vieja escuela. Gente llorando, convicción del Espíritu Santo, terrenos aquí donde están parados esta noche. Así es, cristianos. Algunos del resto de ustedes aquí que quieran orar. Ministros, vendrán. Otros hombres, predicadores, santos, vendrán con ellos y orarán. Con Él todo el camino. A donde Él me guíe lo seguiré, Dios te bendiga, pecador. Ven con ellos. Él me guíe lo seguiré, a donde Él me guíe lo seguiré, iré con Él todo el camino. Clamen con fuerza, hijos. Díganle a Dios lo que quieren ahora. Si quieren el Espíritu Santo, solo díganle lo que quieren ahora. Él hará cualquier cosa por ustedes. Díganle a esa niñita que solo crea en el Señor Jesús. Una niñita allí, una dama de buen aspecto, todo lo que necesita es creer en el Señor Jesús. 88. Padre Celestial, traemos a estos niños a ti, esta noche y en el nombre de Cristo te los presentamos. Todos estos pecadores penitentes, todos estos que buscan el Espíritu Santo, los traemos a ti en el nombre de Cristo, pidiendo misericordia divina, guía y perdón. Dios, con mi propio ser en el altar, clamo, Señor, que te necesito, como ellos te necesitan, todos te necesitamos. Oh Dios del cielo, ¿no vendrás a nosotros ahora y derramarás tu bendición sobre nosotros? Nos postramos humildemente ante ti, creyendo que harás por nosotros tal como prometiste que harías. Envía el Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Sana a los enfermos en el nombre de Cristo. Salva a los pecadores en el nombre de Cristo. Concédelo, Señor. Simplemente obtén gloria del servicio ahora. Mansedumbre y humildad sobre tu pueblo. Mejillas manchadas de lágrimas, hermosura, sobre el pueblo de Dios. ¡Qué hermoso es! Ruego a Dios, que nos concedas estas cosas a través del nombre de Cristo. Alabado sea el Señor. Sigan llorando. Sigan alabando al Señor.
Cristo, el Hijo de Dios, murió para que nosotros, que antes estábamos lejos, fuéramos acercados al reino, de modo que seamos hijos e hijas de Dios. Y ahora, mientras los pecadores están en la reunión, el Espíritu Santo trae convicción, clamando a Dios, y seamos completamente sanos. Dios, concédelo para la gloria de Dios.